Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Feliz viernes, retomando aquí las clases de música. La semana pasada no subí ningún video porque estábamos en una semana especial. Para muchos una semana de celebración, para otros de descanso. En mi caso, descansé mucho, así que estaba con mi familia y también comí mucho. Así que espero que la hayan pasado muy bien con su familia, que hayan podido disfrutar mucho, recargar pilas, ¿verdad? Para seguir la rutina de todos, ¿verdad? La rutina diaria. También espero que hayan compartido con sus familiares, hayan comido bastante bien y para los que celebran también, que hayan celebrado bastante bonito. Así que vamos a retomar las clases de música. Como les había dicho, el último video, quería hacer un video un poco más teórico, un poco más de cultura musical en este caso, porque es importante, o sea, es importante no solamente llevar a la práctica, ¿verdad?, todo lo aprendido, sino aprender un poco más sobre el origen de la música, sobre cómo fue evolucionando la música en sí y cómo fue creándose muchas áreas de la música, el área de música clásica, el área de música más barroca, etc. Entonces, poco a poco vamos a ir abarcando estas áreas para ir aprendiéndonos y llenándonos un poco más de cultura musical, para ir aprendiendo también un poco más de la historia de los compositores. Saber un poco de los compositores es importante porque uno como músico debe de interpretar las piezas musicales. No es lo mismo tocar, no es lo mismo simplemente pasar de la partitura al instrumento y listo. No, hay que interpretar, hay que conocer la mentalidad del músico, del compositor que quería transmitir a través de esa pieza y también viajar a la época donde la escribió, en su contexto cultural, en su contexto socioeconómico, en su contexto incluso de salud, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que conocerlo para llegar a entender lo que nos quería transmitir el compositor a través de esa obra, ¿verdad? Esa obra musical, y así nosotros, al entender la mentalidad, la vida del compositor, el tipo de música que estamos tocando, ya vamos a poder transmitir, ¿verdad?, a través de la obra al público, al receptor, a las personas, lo que realmente el compositor quería transmitir en su época. Entonces es sumamente importante conocer un poco más de los compositores, conocer un poco más de los tipos de estas áreas de la música, incluso los instrumentos en sí, de a dónde vienen, de qué país lo crearon, quién lo creó, por qué lo creó. Entonces hay mucho que conocer todavía. Entonces vamos a iniciar un poco la clase de hoy. Espero que no se haga muy larga porque no quiero aburrirlos con un poco de historia, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico, pero sí con el objetivo de conocer un poco más al compositor. El día de hoy, a nivel de esta clase de cultura, vamos a conocer la vida de el famoso Ludwig van Beethoven. O sea, Beethoven yo creo que todo el mundo, a pesar de que no es de esta área de la música, ha escuchado por lo menos en alguna vez de su vida a Beethoven. Entonces, siento que es muy importante conocer un poquito, a grosso modo, su historia, porque obviamente no nos vamos a introducir súper a fondo en su vida, porque si no duraríamos hasta 2 horas contando
y hablando de Beethoven, así que es un resumen de la vida de Beethoven, pero simplemente es para conocer un poco más su contexto, su vida, su mentalidad y qué quería transmitir a través de sus obras, ¿verdad? Entonces vamos a conocer a Ludwig van Beethoven. Ok, Beethoven nació bueno, se dice que probablemente nació el 16 de diciembre de 1770 en Alemania. En Alemania era hijo de otro músico, o sea, el papá era músico e incluso el abuelo era músico. El abuelo incluso se llamaba, al igual que él, Beethoven, ¿verdad? Entonces trae esa descendencia de nombre de su abuelo. El abuelo sí era un poco más talentoso a nivel musical, el papá no tanto, pese a que era músico, no era tan bueno a nivel musical y profesional, ¿verdad? E incluso a lo largo de la historia, la dinámica de este señor como padre de Beethoven es un poco triste y es un poco de acontecimientos negativos hacia Beethoven, hacia el propio Beethoven. Entonces, pero la única ventaja de este señor es de que él pudo observar el gran talento que tenía Beethoven para con la música, ¿verdad? Entonces, él fue prácticamente su primer profesor de música, empezó a instruirlo a muy temprana edad y prácticamente le enseñaba mucho de la música de piano, incluso lo obligaba a temprana edad a tocar unas obras bastante profesionales para su edad y lo triste es que lo llevó a un momento de violencia, ¿verdad? De eso de que el papá solicitaba un cierto nivel y entonces Beethoven se exigía mucho para su edad. Entonces, digamos, así empezó cómo Beethoven empezó a aprender música. Sus instrumentos era el piano y también llegó a tocar el violín. También entonces a lo largo de la vida fue compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano, ¿verdad? En la época de Beethoven es como Tuve que cerrar el video un momento porque pasó el carro diciendo que pagues tus impuestos. Bueno, entonces volviendo a Beethoven, la época que determina Beethoven es como una transición, porque es de la música clásica a la música romántica. Entonces es importante porque a lo largo de la vida de Beethoven, esas son las obras o la trascendencia que vamos a ver. En 1778 él realizó el primer concierto con tan solo 7 años. Y ya digamos a los 12 años empezó a escribir sus obras. El primer trabajo fue una variación de Dreslet que estaba compuesta a partir de la marcha fúnebre de Ernest Christoph Dreslet. Entonces ese año hizo otras 3 obras y en sí él tuvo varios profesores en Viena y lo que querían, todo el mundo veía el talento prodigio de Beethoven y lo que querían era un segundo Mozart, ¿verdad? En la época todavía existía Mozart, incluso ya era reconocido, entonces todos querían que se convirtiera en Mozart. Incluso a los 16 conoció a Mozart y él le interpretó ciertas obras, fue su discípulo, o sea, su estudiante, aprendió ciertas cosas, pero tampoco fue como una interacción muy fuerte, de primero por parte de Mozart y de segundo porque en ese año Beethoven tuvo que regresar a su casa porque su mamá de 40 años estaba falleciendo por tuberculosis. Entonces esa situación marcó
la vida de Beethoven y tuvo que modificar, ¿verdad? Trabajar más fuerte para mantener a su familia, ya que su papá, que habíamos hablado de él anteriormente, había entrado en más profundo en el alcoholismo, en los problemas económicos, familiares, etc. Entonces él, como uno de los hijos mayores, tenía que hacerse cargo y velar por su familia. En 1790 él hizo su primer gran obra, que es la cantata por la muerte de José II, que la muerte de este emperador romano, le pidieron que compusiera una obra, una cantata en honor a él, ¿verdad? Entonces la hizo, pero incluso la orquesta de ese momento no pudo interpretarla por lo difícil que era. Entonces ya en 1795 en un concierto ya se hizo famoso, ¿verdad? Se hizo a conocer como un compositor y un gran pianista, pero tristemente en 1796 ya empieza sus problemas de audiciones con tan solo 26 años. O sea, una carrera de un músico a los 26 años prácticamente está iniciando. Entonces, tener este problema de audición, pues es un gran reto, ¿verdad? Es un gran reto de la vida para seguir esa carrera. Entonces, esa adversidad llegó a problematizar su evolución como compositor, pero Beethoven nunca perdió la confianza en él mismo, el compromiso a la música y la creencia de que podía hacer algo grande. Entonces, igual, a pesar de con su fallo de audición, él empezó a escribir las obras, y les digo que él escribió las obras más glorificantes en esta época de pérdida de audición. ¿Ok? Entonces, prácticamente son 3 etapas de las obras de Beethoven. La primera etapa es 1800, que las obras de Beethoven en 1800 era como más de estilo de Mozart y Haydn, que era sus profesores, ¿verdad? Y era lo famoso, la música famosa de la época. Entonces este tipo de música se basa más en la música clásica, pero no era como muy al estilo original de Beethoven. Ya para 1814, que es como la segunda etapa de la música de Beethoven, ya sí eran plenamente originales. Entonces compuso la obra Fidelino, las 8 primeras sinfonías, los 3 últimos conciertos para piano, conciertos para violín, y ya por último, que es la tercera etapa, que es hasta el día de la muerte, ya las obras innovadoras y personales, que ya estaba dando un nuevo estilo a la música de la época, que pasamos del clasicismo al romanticismo, ¿verdad? Entonces ya aquí hizo una de las mayores obras de Beethoven, que era la Sinfonía número 9. Esa es de las más importantes de Beethoven. La Misa Solemnis, los últimos con cuartetos de cuerda y las sonatas para piano, etc. Entonces es increíble cómo evolucionó la música de Beethoven. No todo músico tiene esta evolución, ¿verdad? También la época se dio para eso, de que pasamos del clasicismo al romanticismo. Entonces, pero algo que les quiero dar como moraleja o como consejo es de que algunas veces la vida nos pone trabas, nos pone adversidades, nos pone retos, que precisamente ahí es donde hay que luchar y superar esos retos. ¿Por qué? Porque si a uno, ¿verdad? Si la vida, si su alma, si la voz interior que uno tiene le dice que por ahí es el camino y tienes un gran talento para esto y tienes un amor
un amor fidedigno, un amor innato hacia la música, pese a las adversidades que puedas tener, personas que le dicen que no tienes talento, personas que le cierran las puertas, instituciones que no lo dejan admitir, familiares que no creen en uno, etcétera, ¿verdad? Todas, incluso ciertas discapacidades, ¿verdad? O ciertas limitaciones económicas que no sean un impedimento para llegar a cumplir sus sueños. O sea, siempre más bien, para cumplir el sueño lo más importante es el camino y no rendirse, superar todas las adversidades, porque las adversidades siempre van a haber. Entonces, a Beethoven le dieron la gran adversidad de la pérdida de audición, y aún así con esa pérdida de audición se ponía un cono para poder escuchar las notas del piano así bien pegado en el piano, y así logró la sinfonía número 9 de Beethoven. Entonces esto es como una gran inspiración a seguir adelante, a nunca rendirse, a superar toda adversidad que le da el camino hacia el éxito. Y recuerden que el éxito depende de cada persona, ¿verdad? Entonces tal vez lo que es éxito para mí no es éxito para usted, pero todo es totalmente respetable. Entonces, pero sí les digo que si ustedes creen en sí mismos y tienen el talento, tienen la vocación, tienen la disciplina, tienen el amor, ¿verdad? Para la música en este caso, ¿verdad? Porque hay muchas áreas de la vida y todo este mismo ejemplo aplica para todas las áreas. Sigan adelante. A pesar de que hayan obstáculos, montañas, piedras, ríos que hay que cruzar, hay que seguir. Entonces vamos a terminar el video del día de hoy con Escuchando Paralisa, que es una de las obras en 1814, creo que la realizó. Entonces hay una historia muy curiosa sobre Paralisa. Luego creo que se las puedo comentar en otro video para no hacer esto tan largo, pero fue hecha para una de sus amantes o estudiantes, ¿verdad? De música, porque eso sí les digo, en la vida de Beethoven hubo varias mujeres. Entonces en la misma obra narra todos los acontecimientos de su relación. Entonces son como 3 o 4 tipos de narraciones, algunas veces más tormentosas, algunas veces más relajadas y románticas. Entonces es increíble luego ya aprender del compositor y lograr entender qué es lo que nos quería decir con la obra, en este caso de Paralisa. Entonces espero que les guste, y no puedo poner todo por los derechos de autor, ¿verdad? Pero ahí cada quien puede escuchar las obras de Beethoven, Paralisa, Sinfonía número 9, y todas las obras, son infinitas las obras de Beethoven, y inspirarse de este gran hombre. Pese al papá alcohólico, violento, problemático, la muerte de la mamá con 16 años, tenía que mantener a los hermanos, ¿verdad? A los pocos, porque varios murieron cuando él era niño, ¿verdad? En las infancias de sus niños murieron. Pues la discapacidad física que le está dando la vida, en este caso de la sordera. Entonces, pese a todas esas adversidades, es y seguirá siendo uno de los mayores grandes músicos de la historia. Así que todos los días a 2024 nos sigue deleitando con sus obras de evolución del clasicismo al romanticismo. Así que a disfrutar las obras de Beethoven. Chao.